El día de hoy les hablaremos sobre el terrorismo en el Perú en el siglo XX. Antes de que Sendero Luminoso y el MRTA protagonizaran el conflicto armado interno entre las décadas de 1980 y 1990, el Perú ya había vivido un primer intento de lucha armada revolucionaria que fue la guerrilla de 1965, exactamente el día 9 de junio. Y según Rubio y Ezeque, este episodio marcó el inicio de la radicalización de la izquierda peruana, cuando el movimiento de izquierda revolucionaria, liderado por Luis de la Puente Uceda, decidió aplicar la teoría del foco guerrillero inspirada en la Revolución Cubana, que junto a jóvenes universitarios y líderes campesinos impulsaron una reforma agraria en el campo durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Hemos elegido este tema porque se relaciona con 3 semanas específicas. En la semana 6 se discutió sobre la predominancia de las haciendas en la sierra peruana, donde la mayoría de los campesinos eran explotados y discriminados por los hacendados. Esta semana nos permitió comprender la relación de dependencia y el descontento acumulado de los campesinos frente a este sistema, un malestar que sería años más tarde una de las principales razones de la violencia política. En la semana 9 se trabajó sobre los movimientos campesinos y la reforma agraria, evidenciando la escasa presencia del Estado en el campo, lo que llevó a que muchos campesinos tomaran acciones por su propia cuenta. Precisamente, esta ausencia estatal y esta organización campesina espontánea fueron aprovechadas por el MIR para justificar la lucha armada como forma de protesta, tal como veremos en la sección de causa y consecuencia. Finalmente, en la semana 12 se abordó a fondo la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, este último derivado del MIR, y cómo esta etapa estuvo marcada por el miedo y la desesperación de la población hasta la presidencia de Fujimori. Esta semana es la que conecta de forma mucho más directa con nuestro tema, mostrando que la guerrilla en 1965 no fue un hecho aislado, sino un antecedente de una violencia política mucho más prolongada y letal. Una de las causas centrales de esta guerrilla fue la frustración de un sector de la izquierda peruana ante la lentitud de las reformas agrarias y su ruptura ideológica con el aprismo tradicional. El propio Luis de la Puente Uceda planteaba para el Comité Central del MIR la necesidad de una reforma agraria radical y de una ruptura con las estructuras oligárquicas del país. Como explica Rubio y Ezeque, el MIR importó la táctica del foquismo guerrillero, pensando que bastaba con iniciar la acción armada en el campo para desencadenar un levantamiento campesino generalizado, sin considerar que en muchas zonas ya existía una fuerte organización sindical campesina previa que no se identificaba con la propuesta guerrillera. La consecuencia inmediata fue la derrota del movimiento en menos de 7 meses. Según Lázaro Aquino, el Frente Túpac Amaru del MIR, comandado por Guillermo Lobatón en Junín, fue cercado y aniquilado por las Fuerzas Armadas a inicios de 1966, luego de una intensa campaña. Sin embargo, la consecuencia de mayor alcance fue que una facción del MIR se transformaría en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA, organización que retomó el nombre y el simbolismo de esta guerrilla para justificar su propia lucha armada durante las décadas de 1890 y 80, ya catalogada como terrorismo por el Estado peruano. Para conocer testimonios directos, conversamos con 2 personas que vivieron en carne propia el terrorismo. ¿Cómo vivió usted el contexto de violencia política en el Perú sobre el terrorismo, el periodo? El terrorismo a nosotros nos dejó muy preocupados, muy tensos, porque no sabías en qué momento podía llegar al sitio a tu barrio, a tu casa. Podían atacarte, podían hacerte volar, Claro. quitarte de la vida, tanto a ti como a tu familia. Entonces recurríamos al que el gobierno debía de intervenir en la vida de los militares para poder combatir el terrorismo. ¿Y de qué manera esto afectó a tu familia, tu trabajo, tu comunidad? Bueno, en mi trabajo estaba pues, ahí en tensión porque nos podían atacar y en defensa de que gracias que con el gobierno se combatió. ¿Y qué recuerdas sobre la actuación del Estado frente a esta situación? Tipo, ¿actuaron rápido o se demoraron en actuar? Demoraron en combatir el terrorismo.
de que lo agarraron al cabecilla y lo metieron preso, se acabó el terrorismo acá en Perú. O sea, fue más o menos lento hasta que... La intervención de la policía, del ejército, lo combatieron. Ya, gracias. ¿Qué recuerda usted de la guerrilla de 1965? Bueno, tengo referencias por estudios, que ha sido uno de los movimientos sociales de conflicto en el país muy, muy poderoso, pero en referencia directa no, porque soy de otra generación, pero sí tengo el conocimiento de que ha sido una situación muy violenta para el país. ¿Conoce usted o su entorno cercano algún caso relacionado directamente con la violencia de este periodo? No, específicamente la de 1965 no, pero sí ya la década del terrorismo en el periodo de los 80, ya que vivencié la ausencia de algunos conocidos, ¿no? Y amigos también que por el tema del terrorismo desaparecieron y nunca se supo de ellos, ¿no? También pues pude vivenciar los apagones de aquellos tiempos ocasionados por el derrumbe de torres eléctricas, ¿no? El tema de las coche bomba y otras acciones que también se daban en las universidades del país. ¿Cómo cree que esta experiencia marcó su forma de ver la política o la sociedad peruana? Bueno, considerando de que las armas no es el camino para una democracia sólida en el país, ¿no? Creo que la conformación de partidos políticos realmente conscientes, ¿no? Con buenos principios podría ayudar mucho a mejorar al Perú políticamente hablando. Listo, muchas gracias. A partir de la información recopilada en las secciones de causa y consecuencia y de los testimonios recogidos en las entrevistas, formulamos nuestra conclusión. De la sección de causa y consecuencia retomamos dos ideas centrales. Primero, que la sección en la parte de la guerrilla de 1965 surgió de un descontento estructural no resuelto, o sea, la explotación campesina en el sistema de haciendas y la ausencia del Estado en el campo, siendo que el MIR intentó capitalizar mediante la vía armada. Y segundo, que la respuesta del Estado ante esta guerrilla fue exclusivamente militar, logrando derrotar en pocos meses, pero sin atender las causas sociales de fondo. Lo que, como vimos, contribuyó a que, años después, una facción del propio MIR diera origen al MRTA. De la sección de entrevistas tomamos como testimonio al señor Guillermo y a la señora Teresita, quienes señalaron que la violencia política en el Perú dejó secuelas profundas de miedo, desconfianza e incertidumbre en la vida cotidiana de las familias, alterando por completo las dinámicas comunitarias, laborales y la seguridad pública debido a los atentados, apagones y toques de queda. Asimismo, ambos testimonios coinciden en que la respuesta del Estado ante estas crisis económicas y históricas de las guerrillas del 65 y el terrorismo del 80 y 90 evidenció inicialmente una desconexión y desorientación frente a las demandas sociales y las desigualdades del país, dejando como gran aprendizaje para las nuevas generaciones que la violencia jamás será el camino para resolver los conflictos y que la memoria histórica es fundamental para evitar que el pasado se repita. Con base en ambas fuentes de información, consideramos que la forma en que el Estado peruano y la sociedad peruana enfrentaron este problema no fue del todo adecuada. La estrategia se limitó a una respuesta represiva y militar, tanto en 1965 como después, durante el conflicto armado interno, sin abordar de manera sostenida las desigualdades estructurales del campo peruano que motivaron a ambos episodios de la violencia. Y como alternativa de solución, proponemos que ante conflictos sociales de esta magnitud, el Estado debería priorizar reformas estructurales y canales de diálogo con los sectores excluidos, en lugar de simplemente limitarse a una respuesta militar, para así poder evitar el descontento social y que se derive nuevamente en una violencia armada. Muchas gracias por su atención.